tu micrófono, Lourdes. Ya se inició la grabación. Vamos a empezar a transmitir. En este momento somos 13, seguramente se va a ir sumando más gente que venga de las Ujú, otras salas, porque como sabemos siempre hay como un pequeño empalme, pero pues empezamos cuando ustedes digan. ujú. Un minutito. Sí, Maritza. Ah, Sí, en la cuestión del tiempo solo quería pedirles que si avisan, ¿verdad? Cuando ya se nos va a terminar el tiempo. sí, yo les puedo avisar. Sí, Puede ser a lo... 1 o 2 minutos antes, por favor, para irle bajando ya el ritmo por si nos emocionamos y vamos a hablar demasiado, ¿verdad? Por Sí, favor, de gracias. acuerdo. Nada más no sé si vas a, bueno, nada más contextualizar rapidísimo lo del cómic, Ah, este, sí. que es un cómic que creó Marcelina Bautista, inspiró a hacer este cómic, ya Ajá, después lo apoyaron varias organizaciones y es de 15 minutos. Ahorita nada más vamos a presentar como un cortititito, un avance, no está terminado ni terminado de masterizar, ajá. entonces para que aclararles. Ah, ok, bueno, bien. Pues listo. Ok, bueno. ¿Ya estamos? ¿Ya podemos empezar entonces? ¿Sí? Ok. Bueno, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, saludarles a todos. Estamos en una de las presentaciones de las varias que hemos tenido en el eje de género durante este simposio del Centro de Estudios Humanistas, Simposio Internacional del Centro de Estudios Humanistas. En esta ocasión, en esta franja de las 10 a las 11 de la mañana, vamos a tener la mesa El trabajo en el hogar, su reconocimiento social y su justa remuneración. La mesa va a estar a cargo de Maritza Velázquez, Juana Pérez y Marcelina Bautista. Eh, Rápidamente voy a hacer la presentación de cada una de ellas y en ese orden van a hacer sus presentaciones. Marcelina Bautista es feminista originaria de Oaxaca y actual directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACE. Cuenta con un diplomado sobre comunicación y sociedad civil por la Universidad Iberoamericana. Desde esta asociación lidera el movimiento de trabajadoras del hogar, organización desde donde promueve los derechos de las trabajadoras del hogar, capacita empleadas y empleadores que trabajan con el sector civil y diferentes comunidades. Marcelina Bautista ganó el premio Atenea Mujeres Destacadas y fue nombrada como una de las 103 mujeres líderes por el periódico El Universal en el marco del Día Internacional de la Mujer y en la revista Forbes, como una de las 100 mujeres líderes más poderosas de México. Continuó con Maritza Velázquez. Ella es trabajadora social, auditora de género y defensora de derechos humanos laborales, embajadora de la paz, nombrada por el gobierno de Guatemala en abril de 2009. Es fundadora, presidente y representante legal de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, ATRADOM. 35 años en el proceso de gestión y apoyo a favor de las mujeres trabajadoras rurales, sindicalistas y de clases sociales vulnerables. Juana Pérez es siloísta de largo recorrido, ha participado en el desarrollo de muy diversos proyectos y como periodista ha trabajado en radio y prensa escrita y actualmente forma parte de la Agencia Internacional de Noticias Presenza, una agencia de voluntarios que hacen periodismo no violento, donde desarrolla labores como editora y co-directora, además de ser redactora. Desde hace unos años se ha implicado en reivindicar un derecho que garantice la subsistencia de todas las personas a través de la implementación de una renta básica universal e incondicional. Entonces, sin más, doy paso a las presentaciones de nuestras ponentes. Vamos a ver un video muy, muy pequeñito de aproximadamente 4 minutos que viene de un video de 15 minutos que
hace Marcelina Bautista en colaboración con Cristina Michaus, que se encuentra aquí con nosotros. Y bueno, se trata de dar a conocer el trabajo que ella ha hecho junto con otras organizaciones. Entonces, para profundizar más en esto, vamos a ver este video y posteriormente tenemos la primera participación de Marcelina de 10 minutos. Adelante. Trabajadoras del hogar. Una historia de lucha. Durante años, en México, el trabajo del hogar ha sido catalogado como una asistencia, incluso algo inherente a personas provenientes de pueblos originarios, o bien como algo de mujeres. Asimismo, ha sido visto a través de la historia como una desventaja o una labor poco digna. Ejemplo de los frutos de este movimiento es el programa piloto de incorporación al Seguro Social, pues con ello se abre una oportunidad para que las personas trabajadoras del hogar obtengan la garantía de todos los derechos laborales que como trabajadoras les corresponden. Marcelina Bautista, con 14 años y hablando mixteco, migró a la Ciudad de México en busca de oportunidades y comenzó a trabajar en hogares. A pesar de los maltratos que enfrentó como trabajadora del hogar, Marcelina decidió luchar por un cambio. Trabajadoras del hogar y la académica Mary Goldsmith trabajaron en conjunto. En 1988 lograron la primera reunión regional de trabajadoras del hogar en Bogotá, Colombia, donde crearon la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, CONLACTRAJO. Marcelina representó a México. En esta reunión establecimos el 30 de marzo como el Día Internacional de las Personas Trabajadoras del Hogar. Con las becas Ashoka y MacArthur, Marcelina tuvo acceso a procesos de formación, orientó a sus compañeras sobre sus derechos y tomaron conciencia sobre su papel en la sociedad. Así se creó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACE. Marcelina asumió la Secretaría General de la CONLACTRAJO en 2006. Asimismo, la lucha adquirió relevancia internacional en la Organización de las Naciones Unidas, ONU y la Organización Internacional del Trabajo. En 2012, CACE y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lanzaron la campaña Por un trabajo digno, ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras, con el fin de lograr la ratificación del convenio 189 de la OIT. En 2015, más de 100 personas trabajadoras del hogar crearon el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, SINACTRAO. CACE busca profesionalizar el trabajo en el hogar, mientras que SINACTRAO lucha políticamente. En 2015 surgió Hogar Justo Hogar, una organización de personas empleadoras con el objetivo de impulsar relaciones laborales justas. Hogar Justo Hogar, el país que queremos comienza en casa. El arte también ha aportado a la lucha. La película Roma, de Alfonso Cuarón, ayudó a cambiar la visión sobre el trabajo del hogar y las trabajadoras. Las trabajadoras del hogar ahora tienen derecho a la inscripción obligatoria al Seguro Social, servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y de atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, prestaciones sociales, velatorios, guarderías, recreación y cultura. Muy bien, gracias Lourdes. Bueno, pues empezamos ahora sí con la presentación de Marcelina Bautista. Les recordamos que si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo puedan hacer a través del chat para que al final de la intervención de nuestras tres ponentes podamos contestar a estas preguntas. Adelante, Marcelina.
muchas gracias. Voy a hacer una presentación y me ajustaré a los... ¿Aparece la presentación? No. Ya, ahora sí, Marcelina. Ya. Muchas gracias y bueno, me da muchísimo gusto compartir esta mesa con Juana y Marisa, que han hecho un trabajo importantísimo en cada país. En el trabajo doméstico en México de hoy, ahora trabajo de cuidado, trabajadoras del hogar, que ahora pues se puede hablar mucho del tema, sin embargo, pues por décadas este trabajo ha sido invisible y ha sido visto también como de asistencia exclusivo de las mujeres. Entonces, pues esta concepción ha ido pues adquiriendo relevancia en México, el cual pues ha permitido cambios en la legislación para el avance de los derechos de las trabajadoras hogar. Entonces, pues tenemos pues varios temas que se están abordando, como el tema de la seguridad social a través de un piloto que va a permitir los cambios a la ley del seguro social para que las trabajadoras cuenten con seguro social obligatorio, ¿no? Entonces, también estamos hablando que en México el número de trabajadoras del hogar siempre va creciendo, a pesar de toda esta problemática que vivimos en México, como la pandemia. El número de trabajadoras siempre crece porque son expulsadas por la pobreza, ¿no? Entonces, esto hace que siempre crezca el número de trabajadoras del hogar. Hablamos también que 2.3 millones o 2.3% de las trabajadoras del hogar cuentan con contrato, 87% no cuentan con prestaciones como la seguridad social, aguinaldo, un salario justo, las vacaciones. Y es muy importante hablar sobre el salario, porque el salario que reciben o perciben las trabajadoras del hogar es de entre 1 y 2 salarios mínimos. Y como este salario que estamos viendo de 3,285 es más o menos, para tener una idea, es como de $160 al mes. Y pues la situación de las trabajadoras se ha precarizado más con la pandemia, ¿no? Entonces, además de que la violencia que las trabajadoras viven dentro del trabajo, como el acoso sexual, la discriminación, entonces esta cuestión no ha cambiado dentro de los hogares, ¿no? Este impacto que ha sucedido con las trabajadoras con la pandemia también agudizó, ¿no? Desde el despido injustificado, mandarlas a sus casas sin goce de sueldo, bajarles el salario porque han pocos días o porque las personas empleadoras les dicen que ya no tienen dinero. Entonces, también eso vienen cargando las trabajadoras. Se han hecho pues varios estudios al respecto, como este nuevo estudio que hace WIGO a través de entrevistas con las trabajadoras del hogar, el cual pues ellas manifiestan por no tener trabajo, han tenido que pasar hambre, ellas trabajan al día, por lo tanto, si no tienen un día de trabajo, no van a tener recursos económicos. Entonces eso también ha impactado en la vida de las compañeras y sobre todo porque ellas han tenido que buscar la manera de este nuevo regreso a los empleos porque tienen poco cuidado, no les proveen todas las herramientas para su protección. Y entonces tenemos pues varias propuestas al respecto, que es lo que estamos trabajando, y trabajamos muchísimo una propuesta de ingreso mínimo vital,
buscamos que las trabajadoras cuenten con seguro de desempleo, ya que ellas no cuentan con programas que el gobierno ofrece porque siguen en la informalidad. Como los 25,000 pesos que ofreció el gobierno, ellas no lo pudieron lograr porque solamente se dio para las personas que tienen seguridad social, ¿no? Entonces, este es el asunto. Y bueno, tres cosas importantísimas de los avances que logramos. Por ejemplo, el tema de la seguridad social, donde la Corte reconoce la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social no las tengan como un servicio no obligatorio, sino voluntario, y a partir de ahí crea este plan piloto que va a permitir el cambio de la ley para que sea obligatorio. Entonces, para nosotras eso es muy importante porque las trabajadoras del hogar tienen mucho miedo en pedir sus derechos a pesar de todos estos logros que hemos adquirido. Entonces, pues la lucha porque ellas puedan empoderarse, pues sigue, y es importantísimo hablar también de pues aliadas, no solamente de la sociedad civil, sino mujeres feministas, hombres, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hicieron alianza muy fuerte con nosotras a la responsabilidad que ellos tienen de legislar a favor de las trabajadoras del hogar. Y rápidamente voy a poner este video para hablar, para entender un poquito más sobre el tema de la seguridad social. Hola, soy Alfonso Cuarón, director de la película Roma. Estoy muy contento de estar aquí con Marcelina Bautista. He luchado durante mucho tiempo por los derechos de las trabajadoras del hogar y hoy por fin ha logrado un poco de justicia para esta causa. Después de lucha, la Corte reconoció el derecho a seguridad social a casi 2.4 millones de personas que trabajamos en el hogar. Es la primera vez que el Estado mexicano nos reconoce como lo que somos, trabajadoras con derecho. Tenemos que entender que esto es un derecho básico y que a todos nos conviene una sociedad donde todos hemos garantizado nuestros derechos. La lucha de miles de trabajadoras del hogar no solo es por ella, es por todos nosotros. En los próximos días, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a comenzar un programa piloto para que las trabajadoras del hogar tengamos acceso a prestaciones sociales como la atención médica, medicamentos, incapacidades, pensión por invalidez y fondo para el retiro, bectorios y guarderías. Ayúdanos a comunicar la importancia de inscribirse a este programa y ayúdanos a que como sociedad estemos muy atentos a que este y todos los programas realmente garanticen los derechos de los sido discriminadas y casi siempre ignoradas. Por eso, esta es una gran noticia para nosotras y para México. Es un gran logro, pero es solo un primer paso. Una condición laboral. Acérquense a nosotras a través de nuestros teléfonos o redes sociales. Es muy importante que pasemos el mensaje para que todas podamos beneficiar inscritas en el Seguro Social. Muchas gracias. Bueno, un poco como este apoyo también que le recibimos y como lo hace Cristina en el cómic, la película Roma dio un empuje a todos los avances que estaban detenidos, ¿no? Entonces logramos la reforma a la Ley Federal del Trabajo, se ratificó el convenio 189 ante la OIT y se estableció un salario mínimo profesional para las trabajadoras del hogar que realmente logró que fuera un salario digno y justo. Y seguiremos en esa lucha. Entonces, también para compartirles rápidamente la experiencia con la película Roma, con Alfonso Cuarón, todo su
todos los personajes, esta película que también hicieron muchísima difusión para visibilizar y volver a poner el tema en la mesa en México para este avance que hoy tenemos y que no es un gran reto seguir luchando para su implementación. También hemos hecho pues estas campañas que nos ha permitido visibilizar a todo lo invisible, que también mucha gente a nuestra lucha, que los logros no solamente es de las trabajadoras del hogar que nos hemos organizado, sino también tanta gente que ha sumado con nosotras. Y bueno, aquí tenemos a Cristina haciendo presente, con el, dándole esta voz que también pocas veces tenemos oportunidad, ¿no? Y para ir cerrando esto, les quiero también compartirles esta campaña que vino después de la problemática que vivieron las trabajadoras con la pandemia. Marcelina, no vemos tu campaña. Se metió ahí un chat. Necesitas quitar esa ventana para poder ver. Son mensajes. Es parte de. Ah, eso es ya. Parte de. Perdón, es que no alcanzaba a ver. Sí. Disculpa. Sí, ya. sí. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Listo. Este trabajo que hemos ido realizando es también gracias a todo el apoyo de grupos como de Alfonso Cuarón, que siguieron apoyando el trabajo de nosotras. Y siempre los cambios estructurales que nosotras vivimos, logramos también video que compartirles. Marcelina, tenemos un minuto, Marcelina, para ti, por favor. ¿Y con esto puedo? Fregamos y fregamos y lo logramos. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Inscríbanos ya. Gobierno de México. Sí, bueno, buscamos que el gobierno garantice nuestros derechos, exigimos que las políticas públicas que se crean sea también acorde con la necesidad de las trabajadoras del hogar, y que esta crisis que enfrentamos el mundo y que las trabajadoras del hogar a nivel mundial también han sufrido despidos, han sufrido falta de sensibilización, y sobre todo que la ONU Mujeres, CEPAL, la OIT han tenido pues muy presente pues toda esta necesidad que han vivido las trabajadoras del hogar. Por ello es que pedimos que todo el mundo
se sensibilice a decidir y a buscar la manera que nuestras leyes mejoren para las trabajadoras del hogar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelina. Ha sido muy interesante esta presentación que nos compartes. Este último comercial que nos presentaste fue muy difundido durante la pandemia, lo recuerdo muy bien. Muchas gracias. Bueno, damos paso ahora a Maritza Velázquez. Adelante, Maritza. Sí, muchas gracias, mucho gusto. Quiero agradecer al octavo Simposio Internacional El Nuevo Humanismo para un mundo nuevo. Este evento, ¿verdad?, que para nosotras representa una oportunidad para poder dar a conocer la situación de las mujeres trabajadoras domésticas a nivel de la región, sobre todo la región latinoamericana. Quiero centrarme en dos contextos. Uno es en el ámbito general, los enfoques que se han dado a través, por ejemplo, de la reunión, ¿verdad?, que ha tenido la cuarta reunión latinoamericana y del Caribe, que se dio recientemente en el sur, en relación al avance de los ODS, en el cual implican 2 ODS para las mujeres trabajadoras. Uno es el 5, y el derecho de las mujeres, y el otro es el 8, que se centra también en el tema de los derechos laborales. Quiero partir del contexto de la situación de la pandemia del COVID-19, es que cambió completamente todo el proceso que hemos venido llevando desde lo social, económico y político en las diferentes ramas laborales. Pero quiero decir que a partir de la pandemia se centra también en todos aquellos análisis que ha estado desarrollando la CEPAL con la OIT y la ONU Mujeres a nivel también de la región Latinoamérica. Y nos indican que hay un 56% de las mujeres en América Latina y alrededor de un 54.3% de las mujeres en el Caribe que se encuentran ocupadas en sectores en los que se ve mayor efecto negativo en términos de empleo y de ingresos. Se considera una sobrerepresentación de las mujeres en los hogares pobres, alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas que vivirán en situación de pobreza. Y el aumento de la pobreza ha generado una serie de dificultades para las mujeres que se han tenido que enfrentar a más violencia social, la violencia intrafamiliar, porque a raíz de la situación del desempleo y toda la situación de la pandemia, a vivir confinadas en sus hogares, las mujeres han estado siendo más víctimas de violencia por agresores propiamente en sus casas. El impacto en los sectores económicos que se representan mayor riesgo de la producción es en el empleo, ¿verdad? El empleo que está sobre todo en la búsqueda de ser feminizado y en el cual nosotras hemos encontrado que el comercio, las industrias manufactureras, el turismo, el servicio doméstico, son los sectores con mayor riesgo, concentrados en un 56.9% del empleo, las mujeres, y un 40% del empleo de los hombres. Hay una cuestión que quiero basarme antes de hablar netamente del trabajo doméstico, que es el tema al que nosotras abordamos no solo en mi país, sino como parte de la coordinación de la Gran Alianza de Mujeres Latinoamericanas del Hogar, que abarcamos desde las Domestic Workers en Estados Unidos hasta las compañeras de Uruguay, ¿verdad? Quiero, de quienes les traigo un fraterno saludo y que también representan una fuerza laboral en Latinoamérica como trabajadoras domésticas. Hay dos aspectos que no quiero dejar pasar y ya para hablar del trabajo doméstico, y es cómo se han intensificado el tema del cuidado, el cual ha hecho que las mujeres tengan que dedicarse más de su tiempo al tema del cuidado que al tema de la producción. Debe ser una responsabilidad de los estados en garantizarle a las mujeres
una renta para poder pagar el tema de los cuidados, tanto el cuidado de los niños como de las personas adultas. Las mujeres somos las que más dedicamos a cuidar al cuidado de la familia, por lo cual limita más nuestro incursionamiento en el comercio, en el mercado laboral, ya que hay menos calificación, somos menos cualificadas en el tema de la formación para acceder a mejores puestos de trabajo. Y eso tiene que ver con el tema del cuidado. Por lo tanto, si las mujeres tuviésemos más tiempo para dedicarnos al tema de la producción y no invertir más tiempo en el tema del cuidado, eso sería favorable si los gobiernos nos pudieran otorgar la renta para poder pagar esta clase de cuidados y no que no se nos delegue todo, porque el autocuidado la forma es un trabajo que no se ve, no se contabiliza, no existen estadísticas que yo conozca hasta ahorita cuánto es la valoración que en cada país se le da al tema del cuidado. Y es un trabajo que tiene una enorme recarga de la energía de las mujeres. Y el otro es el tema de la digitalización. Hemos entrado al tema de la digitalización a raíz de la pandemia. El estar confinadas en casa ha generado ahora el trabajo en casa, o sea, el teletrabajo. Pero en la mayoría de las mujeres no se da las disposiciones de contar con las herramientas necesarias para hacer un teletrabajo. En el sector doméstico definitivamente no se puede hacer un teletrabajo, pero la mayoría de las mujeres que hacen comercio, que pueden hacer un teletrabajo, que pueden vender sus productos, por ejemplo, artesanales, de una manera más moderna, no tienen acceso a estos mecanismos o a estas herramientas digitales. Por lo tanto, para nosotras, consideramos que el tema de la digitalización es un problema que nos pone en desventaja a las mujeres. Y de ello quiero mencionar que en el caso de Guatemala hemos hecho un estudio recientemente con una asociación de estudios, ¿verdad? En la cual hemos hecho el análisis comparativo de las estadísticas de trabajo doméstico a nivel de Guatemala en comparación con la región latinoamericana. Y hemos encontrado que sí, a partir de la pandemia. Maritza, se bloqueó tu micrófono. ¿Puedes volverlo a abrir, por favor? Sí, ya sé qué era. Bueno, les estaba diciendo que el 65% de la población de las trabajadoras domésticas que se han quedado confinadas en casas a partir de la pandemia son mujeres que se han quedado con salarios más precarizados, se han quedado con menos posibilidades de seguridad social porque los empleadores no lo han asumido y se han quedado con una doble carga de trabajo. Y esa doble carga de trabajo representa el tener que hacer siempre los mismos quehaceres de la casa, el tener que cuidar a los niños que están ahora en casa porque también teleestudian y tener que cuidar a sus empleadores porque también están teletrabajo. Libre de todo eso, también se les bajó el salario porque sus empleadores también sufrieron baja salarial. Las trabajadoras domésticas están evidenciando cuadros netamente de estrés, ¿verdad? Ya hay un burnout ahí, según lo establece la OIT, que se están teniendo problemas de la salud ocupacional a raíz de la sobrecarga laboral. Y el 35% que nosotras consideramos que no están trabajando, unas que se fueron, que ellas decidieron renunciar a raíz de que tenían por temor al contagio. El otro fue que fueron despedidas y el otro es las trabajadoras que estaban a cuenta propia. En algunos lugares les dicen puerta adentro, ¿verdad? Pero las que no estaban a puerta adentro son trabajadoras que estaban por horas en casas y entonces se han quedado sin posibilidad también de prestar su fuerza laboral a raíz de que ellas son trabajadoras que pueden ser un riesgo para los hogares llevando el contagio del COVID. Hemos monitoreado a nivel de nuestro país en Guatemala, por ejemplo, el tema de los programas de la ayuda humanitaria que algunos países establecieron. Fueron un poco más exitosos como los países del sur, pudiendo hablar, por ejemplo, de Uruguay,
de Perú. Pero en el caso de países como Estados Unidos, la Alianza de Mujeres Domésticas, por ejemplo, que está en Texas, ellas hicieron autoayuda a las trabajadoras de sus propios recursos. En el caso nuestro, solo el 6% de la población de trabajadoras domésticas recibieron el apoyo económico del gobierno. Y en algunos casos, casos que nosotras desde nuestra organización abordamos también jurídicamente porque les damos el acompañamiento jurídico para demandar a empleadores, ellas eran puestas en los programas de beneficio del bono del desempleo y al final fueron los empleadores solo las utilizaban y ellos eran los que se quedaban con estos fondos. Y quiero hablar un poco también de lo que genera la pospandemia, que es el tema fuertemente de la migración. Nosotras como organización hemos monitoreado el tema de las migraciones a nivel de la región centroamericana, pero más nos hemos enfocado al tema nuestro nacional con las mujeres que viajan hacia México. Y inicialmente hemos buscado coordinación con organizaciones que están en la zona fronteriza mexicana, como Tapachula, en donde sí hemos encontrado organizaciones muy buenas que están prestando auxilio y acompañamiento a las guatemaltecas trabajadoras domésticas que se encuentran de manera irregular en el país mexicano. Y en el caso de otros países, por ejemplo, como Honduras y Guatemala, y Nicaragua un poco también, que se evidencian en Guatemala, han sido trabajadoras que han ido de tránsito en nuestro país para Estados Unidos, pero que no han logrado pasar o deciden quedarse, ¿verdad? Les salió alguna oportunidad de trabajar como trabajadora sexual, que también se quedan muchas, o también son trabajadoras sexuales que se las trajeron engañadas desde sus países y se quedan acá. Pero el problema más grave que se da es cuando las trabajadoras están siendo ahora, antes de la pandemia, en el 2017, 18, 19, se estaba dando fuertemente, contratándolas y engañándolas. Muchas trabajadoras domésticas eran llevadas para Quintana Roo, para Cancún, para Acapulco, como trabajadoras para hoteles, para damas de compañía, pero realmente eran llevadas para ser trabajadoras en bares y burdeles, cantinas. Se volvieron mujeres exóticas para ser vendidas o tratadas por catálogos a nivel internacional. Esta situación, nosotras, como fuimos monitoreando el trabajo que hacemos internamente, nos llevó a hacer un trabajo más de denuncia ante, por ejemplo, la OACNUD y la OIT, quienes también, la ONU Mujeres, quienes nos dijeron que hiciéramos un estudio más a profundidad y el cual recientemente hemos terminado y que nos paró la pandemia el año pasado para poder avanzar, pero que encontramos algunos resultados en los cuales quisiera compartir por lo menos un par de diapositivas, porque no sé si ya no me va a quedar mucho tiempo, ¿verdad? 1 minuto, por favor, Maritza, gracias. Ay, Dios. Entonces, sí. Entonces quizá no sé si podría exponer, ¿verdad? Pero así rapidísimo. Quiero hacer como también la denuncia pública. Hace como más de un año estuve en México, la última vez que fui, hice la denuncia para las delegadas, ahí estaba la estimada Alda Facio, hicimos una denuncia sobre esta situación que encontramos, y es que las trabajadoras son parte del crimen organizado, está el narcotráfico de por medio, quien recluta a las mujeres y las vende, quien las asesina cuando ellas están oponiéndose al secuestro de que son víctimas, y los coyotes son los que también están manejando demasiada información y se las llevan, y llevan droga y también les dicen que se lleven a los niños, llevan muchos niños, y los niños son parte del tráfico de órganos infantiles, como las mujeres también son llevadas a bares y bordeles. Este estudio nosotros lo vamos a colgar en nuestra página de Atradón y estaremos en estos días, primero Dios, ya teniendo una impresión para poderla compartir con todas las mujeres trabajadoras de Guatemala
y de todas aquellas. Y quiero concluir diciendo que lastimosamente para nosotras nos hubiese gustado que la película Roma hubiera representado realmente una película que evidenciara toda esta clase de dificultades que tienen las trabajadoras domésticas. Nosotras hemos sido la crítica negativa, con mis respetos a Marcelina, en cuanto a que estamos buscando ahora con nuestro ganador guatemalteco de La Llorona para ver si puede hacernos una película en Guatemala también que hable sobre realmente las realidades que viven las mujeres trabajadoras, sobre todo las mujeres indígenas en nuestro país, y que evidencia la situación de las mujeres que son víctimas de situaciones como esta violencia migratoria, ¿verdad? No sé si me pasé o si todavía me queda algo por ahí. Gracias. Nos gustaría mucho escuchar un poco más de tu información, pero sí, ya estamos sobre tiempo. Lo que sí es que vamos a estar muy al pendiente de este informe cuando nos lo compartas ahí en la red. Muchas gracias, claro que sí. Maritza. Okay. Me quedo para las preguntas. Por supuesto, claro que sí. Entonces seguimos ahora con nuestra última ponente, Juana Pérez. Adelante. Muchas gracias al Centro Mundial de Estudios Humanistas, gracias al Centro de Estudios Hipatia, con quien nos volvemos a encontrar una vez más. Gracias, queridas Aide, Lourdes, Cristina. Muchas gracias, Marcelina, Maritza, mujeres muy fuertes y poderosas. Gracias a todas y a todos los participantes, a todos. Bueno, ¿cuántos miles de años sin que se ha reconocido el trabajo en el hogar, ¿no? Cuánta construcción de hogar propio y ajenos sin que se haya valorado mínimamente, cuánta degradación, humillaciones, discriminación y violencias varias hemos tenido que soportar, ¿no? Qué salvaje ha sido y sigue siendo el patriarcado y este sistema neoliberal. Y frente a esta situación crónica, qué importante y qué potente es que se vayan generando redes como las que comentaba Maritza y todo lo que hablaba Marcelina, ¿no? Redes que permitan hacernos más fuertes, porque fuertes somos, resilientes somos, pero necesitamos ganar más y más en eficacia para que se reconozca nuestro trabajo imprescindible para la vida. El trabajo en el propio hogar y el trabajo en hogares ajenos en los que muchas veces tanto comprometen las trabajadoras. No solo el trabajo, sino la seguridad y los afectos, y donde tan mal pagadas están y en los que nada pueden decidir. Es cierto que se han producido grandes avances al menos en la visibilización de la discriminación salvaje e histórica del trabajo de la mujer, especialmente en el hogar, y avances también en la reivindicación de poner la vida en el centro, y con ello todo lo que genera vida, empezando por lo más cercano, el hogar. Pero hemos de seguir reclamando que al trabajo en el hogar se le reconozcan los mismos derechos que tienen otros colectivos de empleados, de empleadas y de empleadas. Y hablo de empleadas intencionadamente, diferenciando empleo de trabajo. Al hablar de empleades, empleadas, empleados, nos referimos a personas que desempeñan un trabajo a cambio de un salario, mientras que si hablamos de trabajo es mucho más amplio, porque trabajos hay muchos, buena parte de los cuales, como vemos en el trabajo en el hogar, no están remunerados. Me refiero al trabajo de cuidados, por ejemplo, trabajos fundamentales para la vida, como tampoco están reconocidos buena parte del trabajo artístico, todo el trabajo solidario, etc. En este sistema, todo lo que genera vida, bienestar, no está pagado, o bien o no está bien pagado, mientras acumulan riqueza y más riqueza un pequeño grupo de individuos que van generando miseria, destrucción y muerte allí donde llegan. Además, con el empleo ocurre que cada día hay menos porque las máquinas están sustituyendo el trabajo humano y el que hay cada vez es más precario. Algo que ha profundizado la pandemia de la COVID, como se decía, generando más y más pobreza, más y más hambre, más y más migraciones forzadas, más y más desesperación, en definitiva. Los humanistas, las humanistas hemos hecho nuestro algo que el fundador del humanismo universalista o nuevo humanismo, Silo, explicó de este modo más o menos, que yo soy mala para las citas y no la he buscado exactamente.
El problema, dijo, el problema no es que haya empleo o no, que trabajen las máquinas. El tema es asegurar la subsistencia de todas las personas. Bueno, porque riqueza hay más que suficiente para que toda la humanidad, toda viva en condiciones de vida digna. Y las máquinas justamente ayudan a que la riqueza se multiplique. El tema es que está en pocas manos, que se han apoderado de lo que es de todos, han robado y roban lo que es de todas y todos. Hemos asumido que la riqueza, que toda esa riqueza que hay, pertenece a estos señores que se han apropiado de ella, pero no es así. La riqueza actual, como siempre señalamos, es consecuencia del trabajo del ser humano a lo largo de toda su historia y además del aporte de todas las personas que habitamos hoy el planeta. De un modo u otro, todos estamos colaborando con la riqueza. Ante este panorama que afecta a todo el planeta, en el que la pobreza y la precariedad van en aumento, mientras que crece la riqueza y los ricos son más ricos, ante este panorama de desigualdad social, de injusticia social, cada vez más voces estamos reclamando una renta básica, universal e incondicional. Una renta básica incondicional que resolvería todo lo que se estaba planteando, todas las dificultades que estaban planteando Marcelina y Maritza, y que de ser implementada sería un modo de comenzar a reconocer el trabajo del hogar, por ejemplo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de una renta básica? ¿De qué se trata una renta básica? Diré primero de qué no se trata. No se trata de rentas mínimas o ayudas para pobres, aunque terminaría con la pobreza. Las ayudas para pobres están condicionadas por los ingresos, normalmente del núcleo familiar, y de haber un hombre, por cierto, será quien las reciba, con la dependencia de mujer e hijos, en este caso también hacia el varón. ¿Qué es entonces una renta básica? Se trata de un derecho. Al hablar de renta básica hablamos de derechos humanos. De hecho, los humanistas defendemos que se reconozca como el primero de los derechos universales, el derecho a tener la subsistencia asegurada y condiciones de vida básicas aseguradas. No estamos hablando de otros derechos, como el derecho a la educación, a la sanidad. No estarían incluidos o no estarían pagados por esta renta básica. Habría de ser financiados aparte. Bien, pero vayamos a la definición. Cuando hablamos de renta básica hablamos de una asignación monetaria que pagaría el Estado a toda persona por el hecho de haber nacido. La renta básica tiene algunas características que la definen. Es universal, se pagaría a todas y todos, desde el más pobre al más rico. No podemos negar el derecho a subsistir a nadie, por tanto su implantación ha de ser universal. Pero no todos ganan con una renta básica. Todos la cobran, pero los ricos perderían porque tendrían, por ejemplo, que pagar más impuestos. Además de universal, es incondicional. A nadie se le pide que demuestre nada, como sí ocurre con las ayudas para pobres. Se recibiría con independencia de tener o no bienes, del origen, del género, de la edad, etc. Además de universal e incondicional, es individual. Se entrega a cada persona por el hecho de haber nacido. Además, como cuarta característica es que ha de ser suficiente como para que la persona pueda vivir en condiciones de vida dignas. Y en el caso de la Red Humanista por la Renta Básica Universal, a la cual pertenezco, defendemos que sea una medida permanente. Que ponga otra condición para el ser humano a futuro. Y a largo plazo defendemos que sea igual para todo el planeta. No es necesario decir que las fronteras nos sobran, solo están hechas para los pobres. Si los grandes capitales no tienen fronteras, si el dinero no tiene fronteras, ¿por qué hemos de seguir aceptando que existan las fronteras para las personas? De esto se trata una renta básica, el que debería ser el primero de los derechos humanos, el derecho a que el cuerpo viva, sin el cual todos los demás derechos sobran. Este movimiento en defensa de la renta básica va creciendo, ayudado por las circunstancias que comentábamos, de la subida del crecimiento de la tecnología, por ejemplo, pero también del COVID, por ejemplo, ¿no?
Querría hablar ahora de qué consecuencias tendría su implantación. Bueno, muchísimas, a nuestro modo de ver todas positivas, pero si hablamos de las trabajadoras del hogar, rápidamente se nos ocurren algunas. Por ejemplo, el reconocimiento mínimo del trabajo hecho en el hogar propio, la posibilidad de negociar condiciones y salario en hogares ajenos. Evitaría buena parte de la migración asociada a estas trabajadoras. Evitaría tener que convivir con un maltratador, por ejemplo. Y tantas otras. Amigas, amigos, amigues, este sistema está por estallar y necesitamos dar respuestas que no sean provisionales. Necesitamos trabajar por conseguir medidas que cambien las condiciones de vida de las poblaciones a largo plazo. Necesitamos construir una sociedad que ponga la vida en el centro y que nos libere de condiciones de vida esclavizantes. Y en ese cambio de construcción necesitamos sumar fuerzas, porque en realidad tenemos el mismo problema de fondo todos. Y para ello proponemos que asumáis esta causa, porque ayudaría a facilitar la concreción de otros derechos que estáis reclamando. Nosotros hacemos vuestra causa nuestra también. Para terminar diré que si tenemos la subsistencia asegurada, estaréis de acuerdo conmigo en que muchas enfermedades, muchas angustias y temores desaparecerían. Nos habríamos liberado de algunos de los grandes temores que acompañan al ser humano, el temor a la pobreza y todas las consecuencias que derivan de ella, como tantas enfermedades físicas y mentales. Amigas, amigos, amigues, de tener aseguradas condiciones de vida digna, nos sentiríamos mucho más libres para defender y construir el futuro al que aspiramos. Muchas gracias. ¿Estoy en tiempo, Aide? ¿Estuve en tiempo? Sí, claro que sí, Juana. Muchas gracias, sí. Entonces tenemos ahorita 4 minutitos para comentarios, para preguntas, si es que hay por ahí, aquí en el chat no tenemos. Entonces, no sé si alguien se anima. Ajá. Okay. Augusto tiene levantada la mano. Perfecto. Augusto, adelante. Gracias, Aide. Gracias a los panelistas y a los organizadores de este evento. Muy lindo. Quería comentar con respecto a lo que decía Maritza, y luego hago una pregunta, o no sé si es pregunta o qué. Yo vivo en Estados Unidos, en Miami, y por mi trabajo visito muchas casas donde voy a trabajar. Instalo muebles, soy carpintero y ebanista y esto. Hay infinidad de casas de gente y voy a lugares donde hay dinero. El producto que vendo o que vende la persona con la que trabajo no es barato. Así es que estamos en casas siempre de gente que tienen domésticas, como le llaman. Mucamas le llaman otros, criadas, porque usan todo tipo de nombre, desgraciadamente. Sí. Y entonces es muy común ver familias mexicanas, familias argentinas, muchos venezolanos, hay mucha inmigración venezolana ahora mismo, gente de Colombia, gente de Ecuador, de diferentes países, que han traído ilegalmente, por medio de una visa de turismo, a una persona, o dos, o tres. Hay mucha gente que tiene hasta chofer. Les mantienen ilegales, por supuesto, bueno, incluso no les interesaría legalizarlos. Y pues nada, crían a los hijos, esta gente les cuida, les hace la comida, les mantiene las casas impecables, etcétera. Y uno que va a esas casas, que te tiras a lo mejor 3, 4 días en la casa y entablas cierta relación con estas personas, te das cuenta de que son como fantasmas vivientes, sin ningún tipo de... con una vulnerabilidad impresionante, no tienen ningún tipo de posibilidad de defenderse en caso de cualquier tipo de ataque o de agravio por parte de los dueños de las casas. Y se acostumbran a vivir así.
lógicamente ya vienen en esa condición, saben a lo que se exponen, seguramente no conocen otro modo de vida de esos países de donde vienen que sea diferente a ese tipo de vida. Y es increíble ver cómo esos fantasmas vivos, que son reales, que están ahí, y son seguramente miles y miles y miles de personas que viven así en el mundo, están al lado nuestro, o vivimos alrededor de ellos y no llegamos a comprender la calidad de vida, si es que se puede llamar calidad de vida, que tiene esa gente, ¿no? Y es triste, es muy triste. Ahora cuando Marisa hablaba de la gente que se queda de pronto en México y engañada y tiene que dedicarse a la prostitución, cuando uno piensa en las niñas que tienen a los 10 años de pronto entrar en un prostíbulo, es decir, es tan... Bueno, se le hace a uno el corazón chiquitico como una pasa, ¿no? Cuando piensa en estas cosas. Pero es muy, muy común. Y estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando aquí se lo pintamos como el primer mundo, no es allí lejos, no, es en los lugares donde supuestamente más desarrollo hay. Marisa habló del tema del cuidado versus el tema de la producción. Ojalá que ahí empezáramos a plantearnos qué es la producción y qué es lo que tiene valor. El sistema patriarcal, como decía Juana antes, nos ha llegado a creer en cosas que no son absolutamente falsas. ¿Qué mayor producción que la producción de vida y el cuidado de la vida? ¿Existe algo más productivo que eso? ¿Qué produce un banquero, por ejemplo? ¿Qué tipo de producción genera en el planeta un banquero o esta gente del stock market, de la bolsa de valores, los financistas? ¿Qué producen en el mundo? Entonces, si empezamos a comprender que las que nos hemos ocupado del cuidado de la vida, porque el hombre lo único que da es un espermatozoide y el resto ya le queda a la mujer de por vida, el resto del trabajo le queda a la mujer. Si nos empezamos a comprender que en realidad el cuidado es la verdad, o sea, tiene por lo menos menos valor que ninguna otra producción, seguro, pero es que yo creo que es lo que mayor valor tiene. Y si empezamos a visualizar y a entender nosotros y a descreer lo que nos han enseñado de que no tenemos valor, de que estamos ahí porque nos permiten estar, porque ni siquiera nos corresponde estar ahí, es que nos permiten estar ahí. Si empezamos a vernos con el valor que tenemos, yo creo que empezaremos obviamente yo creo que hacen un valor extraordinario ustedes, las que están en todo esto ya, ¿no? Para mí es medio nuevo, pero creo que si cambiamos la cabecita y empezamos a darnos valor nosotras mismas, creo que la cosa va a ir cambiando. Solamente quería decir eso. Y la pregunta, joder, se me ha olvidado, disculparme. Me enrollo y se me olvida la pregunta. Disculparme. No hay problema, es parte de este proceso de compartir. Sí. No sé si alguna de las ponentes quisiera comentar algo o alguien más en el chat. Sí, Aide. Adelante, Maritza. Sí, como estaban pidiendo la presentación que no pude poner, ahí pues tal vez tú la puedes poner en el chat de acá. Sí, voy. Sí, es sobre la situación de migración y trata, con fines de trata sexual que hacemos mención aquí en Guatemala. Y bueno, ese es un fenómeno que se está dando ahora más fuerte, porque por ejemplo en el caso de Centroamérica hemos tenido el paso de grandes caravanas, hasta como de 10,000 gente de hondureños, y vienen muchas mujeres. Hay un mayor incremento de la migración de las mujeres, porque antes migraban casi solo hombres, y ahora hay un mayor incremento y sobre todo mujeres llevando niños. La misma situación de la pobreza y de la desesperación ante la falta de políticas públicas gubernamentales hacen que las mujeres decidan irse.
Aunque esta migración hondureña, nosotras hemos analizado que hay un trasfondo en ella, en la cual creemos que hasta el mismo crimen organizado es el que las organiza, ¿verdad? Para que esta gente haga caos, ¿verdad? Y entre medio de esa gente es que ustedes los ven pasar por acá, son cientos de personas y creemos que hasta llevan drogas, ¿verdad? Porque hay una parte que no la agarran, no la regresan, que siempre sigue caminando y se va. Pero hay otra versión también que el mismo gobierno de Honduras que es el que la promueve para que la gente se vaya, ¿verdad? Y en el camino se lleva salvadoreños muy pocos, porque el sistema salvadoreño ahorita está un poco mejor con la clase de gobierno que tiene, aunque los propios salvadoreños dicen que no es verdad. Igual que los mexicanos hablan también del caso de los mexicanos, que no están del todo bien, ¿va? Pero no como nosotros, que estamos horror, ¿verdad? Pero en el tema de la migración, no solo es un derecho a migrar, sino que nos vemos limitados ahora por las políticas de los diferentes países, como en el caso de Estados Unidos. Pero en estas migraciones, quien sale más jodidos, discúlpenme la palabra, son las mujeres y son los niños, ¿verdad? Porque yo no sé por qué, bueno, las respuestas sí las tengo, pero mejor las ignoro, es como el gobierno de Guatemala no le ha reclamado a los Estados Unidos a los niños guatemaltecos que se murieron presos con la Guardia Fronteriza, que no les dieron ni agua. Los niños se murieron de hambre y ni siquiera nos han dado cuentas, como ahorita los 17 quemados en Tamaulipas, en donde allí había por lo menos de las mujeres que murieron, una era parte de nuestras filas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se van? Aunque mis pulmones no den y decirles no se vayan, ellas siempre lo van a hacer mientras los gobiernos no generen las políticas necesarias para valga la redundancia, la generación de las oportunidades de empleo. Y así es, así lo ve en Estados Unidos. Allá las mujeres en Estados Unidos, yo las admiro mucho, las que ya están organizadas, por ejemplo, las que mencionaba, y se apoyan entre ellas mismas, ¿verdad? Pero sí viven momentos muy difíciles, sobre todo con el gobierno de Trump, vivieron momentos que yo fui un par de veces durante el gobierno de Trump y ellas mismas me decían, ¿cómo llegaste? En avión, les decía yo, porque yo sí tengo visa para llegar, ¿verdad? Pero yo fuimos a visitarlas con mi compañera Susana, que está acá escuchándola también, y las vimos en las condiciones de miedo que viven. Y esa no es vivir. Vivir con miedo no es vivir, ¿verdad? Así es, Augusto, un gusto. Muchas gracias, Marisa, por tu respuesta, por tu participación. No sé si Juana o Marcelina quisieran hacer un comentario muy breve. Perdona, Idea, Ignacio estaba pidiendo la palabra hace un rato, ¿no? Ah, ok. No lo veo por acá. Ajá. Es Ignacio. No puede hablar, es que no puede hablar. Ah, porfa, Lourdes ahí. Tenía problemas técnicos, Nacho, bueno, de hecho por eso entró y demás, porque no ha logrado activar su audio. Entonces yo creo que puede escribir en el chat. Estamos ya sobre el tiempo, pero creo que como dice, cerrar con un minutito y nos vamos, porque ya la plenaria ya debe haber... ¿Ahora se me oye? Ya, sí, ahora sí. Listo. Ah, sí. Ok. Era el tema de micrófonos. No. Es que escuchaba a Maritza ahora que decía el tema del empleo, que si hubiera una resolución al tema del empleo. Pero estamos claros que no son migrantes económicos. O sea, son refugiados. La situación de violencia que hay en todos los países hace que no solamente más mujeres, niños solos. Cada vez hay más niños solos. Y entonces, hace muchísimos años que ya no estamos hablando de una situación de empleo. No es un tema económico. No van por un sueño americano. Están huyendo de una situación de violencia extrema. O sea, vos podés ver un matrimonio, dos muchachos jóvenes, 30 años cada uno, con una chiquita, y un día llega una de las maras y le dice al muchacho, a partir de mañana comenzás a trabajar con nosotros. Tu pick-up nos va a servir para distribuir nuestra droga. Si ellos no se van de una vez, no tienen la opción de elegir si colaboran o no colaboran. O sea, la situación
es tal que por lo menos, o sea, lo que es Naciones Unidas, el programa Naciones Unidas para el Desarrollo, habla de Guatemala, El Salvador y Honduras como estados fallidos. Y es una condición tan marcada, porque pasa igual en México, en muchas regiones, en donde el Estado abandona su responsabilidad, y entonces el crimen organizado es el que entra a organizar esa zona. Entonces hay que estar muy claro en eso, porque claro, el discurso tiende a ser un tema de empleo, no es un tema de empleo solamente. O sea, la violencia es muchísimo más sistematizada y muchísimo más está involucrada en todos los espacios. O sea, es una situación de guerra realmente, en este momento, la que se vive en muchas zonas de la región. Muchas gracias. Víctor está por ahí. 30 segundos y hacemos el cierre, Juana y Marcelina. Yo creo que no solamente es la crítica, sino la denuncia, la difusión de la denuncia en todos los campos que nos competen como seres humanos. No creo que los gobiernos solamente sean los responsables de arreglar todas estas situaciones. Creo que somos la gente que queremos un mundo nuevo, la que tenemos que irnos ayudando, ¿no? Creo que, por ejemplo, Luis Mandoki hace la película de la vida precoz y breve de Sabina Rivas. Creo que vale la pena verla, difundirla, porque como mexicano a uno le da vergüenza ese trato al centroamericano, a las mujeres, ¿no? Y cómo el gobierno, el ejército, ¿no? Ejercen este tipo de abusos contra la mujer, ¿no? Eso, esos 30 segundos. Muchas gracias, Víctor, perdón. Y Gilka levantó la mano, otros 30 segundos. Tal vez. Hola. Adelante. Sí, quería simplemente lanzar una pregunta o reflexión, ¿no? Si es que había alguna guerra que no esté basada en los recursos económicos y en la manipulación de la gente. Eso. Gracias, Gilka. No sé, Juana. Quisiera contestar. Sí, hay un tema y es que dos cositas. Una, siempre me sorprende, aunque no lo he comentado con vosotras en ningún momento, que no esté en toda la red, cuando se habla de Latinoamérica, que no esté Brasil, que es la mitad del continente. Y creo que sería muy importante y que juntos seríamos más fuertes, ¿no? Esta es una. Y luego otra, necesariamente tenemos que empezar, como no sé si era Augusto, quién, a descreer de todo para construir otra cosa y a saber que con violencia física, con la violencia que sea, este sistema es la muerte y tenemos que cambiarlo de raíz y que tenemos que juntarnos más allá de las causas particulares de cada uno. Necesitamos movilizar a las poblaciones y poner mucha energía en la concienciación, porque los gobiernos van a cambiar si como apuntaba me parece Víctor ahora, si las poblaciones lo exigen. Si no, no lo van a hacer gratis, porque están puestos por los grandes poderes, no van a cambiar sus políticas. ¿Para qué? Si les interesa cómo están. Así es que necesitamos unirnos, poblaciones movilizadas y políticos valientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Así es. Marcelina, ¿quisieras dar unas palabras para despedirnos? ¿Sigue por aquí, Marcelina? Gracias, creo que actuales Se está cortando tu audio. Mucho trabajo que hacer. Simplemente pues agradecer siempre de construir, ¿no? Desde cada trinchera para avanzar en un mundo pues, más humanizado para las trabajadoras del hogar en este caso. Muchísimas gracias, buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Les damos las gracias a todos los que estuvieron participando en esta mesa y los invitamos a seguir leyendo, a seguir compartiendo información sobre estos temas que son para todos de análisis y reflexión. Entonces damos. Adelante, Lourdes. No, nada más damos por terminado. Agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos a los que han estado siguiéndonos en este eje temático y los invitamos a la clausura. Que será, bueno, no quiero decir la hora porque todo el mundo se hace bolas con los horarios, pero está en la web, está ahí marcado el horario de la clausura y que, bueno, sigan participando en las demás actividades que todavía nos quedan el día de hoy. Muchísimas gracias. Ahí tiene Solvita una pregunta. ¿Solvita? ¿Solvita? Ahí va. Solvita ha puesto una pregunta. ¿Qué debe hacer una mujer abusada por su pareja si no puede denunciar a su pareja si no tiene un hogar en el que vivir? Por eso necesita una renta básica. Claro. Ciertamente. Cristina, yo creo que por ahí podría haber una orientación. ¿Qué podría decir si no tiene un hogar? No, bueno, creo que es una pregunta, pues más que una pregunta es todo una declaración, ¿no? Porque si no hay albergues, es todo un círculo vicioso de la violencia tremendo, la violencia económica, aquí vienen implícitas un montón de cosas. Nos vemos en el próximo encuentro. Ahí lo seguimos hablando. A ver cómo era lo de ayer, changonas, ¿no? Changonas. Chingonas. Chingonas, perdón. Exactamente. Me van a correr del humanismo por poner esa palabra. Al contrario, para nada. Vamos a universalizar. Gracias a estas grandes mujeres chingonas. Gracias a todos. Chingonatitos. Adiós. Abrazo. Muchas gracias. Igual. Gracias. Lazo Camati, gracias. Gracias a todos, de verdad.